Alerta del desenlace épico. La temporada 2027 hectáreas culminado en un final de infarto en Abu Dhabi, con Franco Colapinto y Carlos Sainz luchando hasta la última vuelta por el campeonato mundial. El pulso entre la velocidad pura y la consistencia metódica ha definido al campeón, dejando a Aston Martin y a Mercedes con emociones opuestas. La victoria en Monza le dio a Colapinto el impulso necesario, pero la consistencia de Sainz obligó al argentino a arriesgar más de lo que el AMR27 podía soportar. La batalla final fue una guerra de gestión de neumáticos que se decidió en los últimos giros del circuito de Yas Marina. Mientras el paddock celebra al nuevo campeón, el futuro de Aston Martin se consolida. Alex Albon se une oficialmente al equipo, y Lawrence Stroll anuncia una inversión sin precedentes para el AMR28, un coche diseñado para ganar el título de constructores. ¿Quién ganó el duelo del motor Mercedes? ¿Cómo se decidió la última carrera? ¿Y cuál es el legado final de esta rivalidad histórica que nació del exilio? Quédate, porque vamos a desvelar la vuelta final más dramática de la F1 moderna y porque Franco Colapinto, aunque no haya ganado el título, se ha coronado como el piloto más prometedor de la nueva era. Comenta, opina, suscríbete, porque la historia del piloto liberado ha reescrito las reglas del éxito. Sí, la recta final, la consistencia gana el pulso. Las últimas 5 carreras de la temporada 2027 se convirtieron en una partida de ajedrez entre Colapinto y Sainz. Colapinto necesitaba ganar, mientras que Sainz solo necesitaba terminar justo detrás. La batalla en el Pacífico, carreras 17 a 19. Gran Premio de Singapur, carrera 17 Colapinto logra la pole, pero la agresividad del AMR27 en el circuito callejero obliga a un pit stop extra por degradación de neumáticos. Colapinto termina P3. Sainz, con el W18 más suave, logra el P2, extendiendo su ventaja en puntos. Gran Premio de Estados Unidos, carrera 18 Colapinto gana, con una actuación impecable de gestión. Sainz termina P4. La brecha se reduce a solo 2 puntos. Gran Premio de México, carrera 19 la altitud favorece a Red Bull. Colapinto, P5, y Sainz, P6, mantienen el pulso, y la brecha se mantiene en 2 puntos a favor de Sainz. El campeonato se decidió en la última carrera, el Gran Premio de Abu Dhabi. WC, 770/4000. 32, Abu Dhabi. El desenlace en la última vuelta. El Gran Premio de Abu Dhabi 2027 fue la carrera más tensa de la década. La ecuación era simple. Si Colapinto ganaba, era campeón. Si Sainz terminaba P3 o mejor, era campeón, asumiendo que Colapinto terminaba P2. Clasificación. La velocidad pura de Colapinto prevalece. Colapinto P1, Sainz P4. La presión se traslada a Mercedes. El inicio de la carrera. Colapinto lidera la carrera. Sainz, con una salida perfecta, se coloca P3, justo detrás de su compañero de equipo, George Russell, P2. La estrategia de Mercedes. Mercedes activa el Plan Russell. George Russell, sabiendo que Sainz necesita P3 para el título, se dedica a ralentizar a Colapinto, permitiendo que Sainz conserve sus neumáticos. La vuelta final. En la vuelta 58 de 58, la degradación de neumáticos del AMR27 de Colapinto se hace crítica. El setup agresivo del coche pasa factura. Russell, sin arriesgar, utiliza el slipstream y adelanta a Colapinto. Colapinto cae al P2. En la misma vuelta, Sainz, con los neumáticos en perfecto estado, se mantiene en el P3. El resultado. Ganador de la carrera, George Russell, Mercedes. Campeón mundial 2027, Carlos Sainz, Mercedes, por solo 4 puntos. Carlos Sainz gana el campeonato mundial. El guardián ha cumplido su venganza. La consistencia metódica, que lo había salvado de la calle, se convirtió en su corona. Colapinto, el piloto de la pole, pierde el título por un puñado de puntos. WC, 1476/4000. 33, el legado del exilio, la lección de la consistencia. La derrota fue amarga para Franco Colapinto, pero no fue un fracaso. La redención personal. Colapinto demostró que el exilio y la ansiedad de la perfección pueden superarse. Pasó de la inactividad a ser subcampeón mundial en su primer año completo, un logro sin precedentes en la historia de la F1. La lección técnica. El equipo Aston Martin aprendió la lección más difícil. El AMR27 era demasiado especializado. El setup de pole position no era un setup de campeonato. La madurez. Colapinto admitió su error. Carlos se merecía el título. Fue más consistente. Aprendimos que la velocidad no es nada sin la gestión. La rivalidad Colapinto-Sainz es el nuevo clásico de la F1, la demostración de que la consistencia, incluso sin pole positions, puede asegurar el título.
WC 1899/4000. 34. Aston Martin 2028. La era Albon Colapinto. El día después de la derrota, Lawrence Stroll reafirmó su fe en Colapinto. El foco se centró en el futuro. La asociación Colapinto-Albon. El AMR 28. Lawrence Stroll anunció una inversión de 500 millones de pesos para la fábrica de Silverstone, enfocada en diseñar un AMR 28 que combine la velocidad pura de Colapinto con la versatilidad necesaria para un campeonato. La dupla de desarrolladores. La alianza Colapinto-Albon es la dupla técnica más fuerte de la parrilla. Colapinto aportará la velocidad pura y el feedback en condiciones límite. Albon aportará la experiencia de desarrollo en monoplazas difíciles y la gestión de neumáticos. La meta 2028. El objetivo ya no es el subcampeonato, es el título de constructores. La era del piloto liberado ha madurado en la era del campeón en espera. Aston Martin está listo para el asalto final. WC 2362/4000. 35. El legado de la venganza. El final de la temporada 2027 marca el cierre de la saga contractual más intensa de la historia de la F1. Carlos Sainz, el guardián, se corona campeón mundial, vengando el sacrificio de su asiento con el máximo premio. Franco Colapinto, el exiliado subcampeón mundial, con la promesa de que su velocidad pura dominará la próxima década. Flavio Briatore, el vengador, su imperio alpino ha desaparecido, la prueba de que el resentimiento corporativo tiene un coste final. La historia de Colapinto es la prueba de que el talento puede superar cualquier obstáculo, incluso la inactividad y la ansiedad. El duelo con Sainz no terminó en la última vuelta. Acaba de empezar. El campeonato 2028 se perfila como una revancha épica. Alerta de la dinastía Colapinto-Albon. La temporada 2028 no fue una revancha, fue una ejecución técnica. Franco Colapinto, con su nuevo socio Alex Albon, transformó la derrota de 2027 en un dominio absoluto, asegurando su primer campeonato mundial con carreras de anticipación. El AMR 28 fue el coche perfecto, una síntesis de la velocidad pura de Colapinto y la estabilidad metódica de Albon. Lawrence Stroll, justificado plenamente, vio cómo su inversión de 25 millones de pesos se convertía en el cimiento de un imperio, destronando a Mercedes y a Carlos Sainz. Sainz, el campeón reinante, fue víctima de la inestabilidad del W19 de Mercedes. La consistencia que le valió el título se desvaneció ante el ritmo implacable de Aston Martin. El duelo del motor se inclinó definitivamente a favor de la escudería de Silverstone. Mientras Colapinto celebra, el final de la era de la lealtad se consuma. Lance Stroll se retira discretamente, y Alex Albon se convierte en el escudero perfecto. ¿Cómo se diseñó el AMR 28? ¿Cuál fue el secreto de la nueva consistencia de Colapinto? ¿Y cuál es el legado final de la saga del piloto liberado? Quédate, suscríbete, porque vamos a desvelar los detalles técnicos de la temporada de dominio y el impacto de la primera corona argentina en la Fórmula 1. Comenta, opina, porque la historia ha cerrado su capítulo más dramático. 36. La forja del AMR 28, el coche de la síntesis. La derrota de 2027, aunque amarga, fue el catalizador de la perfección para Aston Martin. Lawrence Stroll, con la chequera abierta, y Franco Colapinto, con la lección de la consistencia grabada a fuego, se enfocaron en el diseño del AMR 28. El objetivo era claro, construir un coche que tuviera la velocidad de clasificación del AMR 27, pero con la gestión de neumáticos del W18 de Mercedes. El pacto técnico Colapinto-Albon. La llegada de Alex Albon fue la pieza que faltaba. Albon, conocido por su habilidad para dar feedback preciso sobre los coches inestables, se dedicó a resolver la inconducibilidad del AMR 27. La filosofía del setup dividido. Por primera vez, Aston Martin diseñó un coche capaz de albergar dos filosofías de setup extremas. Colapinto usaría el modo pole, eje trasero vivo, alto rack, mientras que Albon usaría el modo carrera, eje trasero estable, bajo rack. Esto duplicó la cantidad de data útil para el desarrollo. La solución de la degradación. El AMR 28 se centró en mejorar la suspensión y la geometría del eje delantero para reducir la energía que se transfiere a los neumáticos traseros, el punto débil del AMR 27. La madurez de Colapinto. Colapinto, ahora con la experiencia de la derrota, trabajó con los ingenieros para encontrar el punto de equilibrio entre la velocidad pura y la gestión. Su feedback se volvió menos sobre el yo y más sobre el coche. El resultado fue el AMR 28, un monoplaza versátil que era rápido a una vuelta, pero que no destruía los neumáticos en carrera. Los tests de pretemporada en Bahrein fueron una declaración de intenciones. Colapinto lideró los tiempos, y Albon se mostró consistentemente en el top 5. 37. El arranque implacable. La nueva consistencia de Colapinto.
La temporada 2028 comenzó con una exhibición de dominio de Aston Martin. El AMR28 era el coche de la parrilla, y Colapinto era la fuerza motriz. Los primeros 10 grandes premios, la mitad de la temporada. Colapinto, el metrónomo. Colapinto logró 6 victorias y 4 pole positions en las primeras 10 carreras. Su ritmo en carrera era ahora inalcanzable. La lección de Sainz había sido internalizada. Cada pole se convertía en una victoria, gracias a la nueva capacidad del AMR28 para gestionar los neumáticos. Albon, el escudero perfecto. Alex Albon, en su rol de wingman, logró 3 podios y terminó consistentemente en el top 5. Su feedback en los viernes era crucial, permitiendo a Colapinto optimizar el setup para las condiciones de carrera. Albon no luchaba con Colapinto, luchaba por el equipo. El sufrimiento de Mercedes. Carlos Sainz y Mercedes sufrieron la inestabilidad del W19. El coche, diseñado para ser all-rounder, no sobresalía en ninguna condición. Sainz tuvo que conformarse con podios esporádicos, y la brecha en el campeonato de constructores se amplió a favor de Aston Martin. Colapinto no solo era rápido, era implacable. El piloto que temía cometer errores ahora tenía la confianza para empujar el coche al límite, sabiendo que el AMR28 tenía el margen para salvarlo. 38. El duelo cambia de foco. Norris, la nueva amenaza. A mitad de temporada, la rivalidad se alejó de Sainz y se centró en Lando Norris, McLaren. McLaren, con el motor rival, Renault/Audi, había logrado evolucionar su chasis para desafiar a Aston Martin en circuitos específicos. La resurrección de McLaren. Norris logró 2 victorias en carreras de alta degradación, Austria y Gran Bretaña, demostrando que McLaren tenía un concepto sólido. La batalla estratégica. La lucha se convirtió en una guerra de estrategia en pit stops. Aston Martin tuvo que responder con su propia versión de undercuts y overcuts, una faceta que Colapinto nunca había tenido que dominar en 2027. El duelo Colapinto-Norris fue un contraste de estilos, el agresor contra el desarrollador constante. Colapinto, con su AMR28 más rápido, ganaba en clasificación. Norris, con el McLaren más suave con los neumáticos, lo desafiaba en las últimas vueltas. La presencia de Albon como amortiguador fue crucial, a menudo terminando P3 y negándole puntos valiosos a Norris. 39. El adiós de Lance Stroll, un final digno. El retiro de Lance Stroll fue formalizado en el Gran Premio de Canadá. El anuncio, hecho en su carrera de casa, fue un momento de respeto y dignidad. La aceptación. Stroll, ahora un hombre de negocios, reconoció que la F1 había superado su nivel de compromiso. Mi padre necesitaba un campeón, y Franco lo es. Mi tiempo ha terminado, declaró. El legado en Aston Martin. Stroll se unió a la junta directiva de Aston Martin. Su retiro no fue una derrota total, sino una transición profesional. Lawrence Stroll lo recompensó con un puesto de alto nivel, manteniendo la lealtad familiar fuera de la pista. El asiento de Stroll fue ocupado temporalmente por un piloto de reserva, pero la transición a Albon estaba completa. La era de la lealtad forzada en Aston Martin había terminado, dando paso a la meritocracia. Excel, el clímax, la victoria en Japón. El campeonato mundial se decidió en el Gran Premio de Japón, carrera 17, el circuito que puso a prueba la estabilidad del AMR28. Colapinto llegó a Suzuka con una ventaja de 82 puntos sobre Norris y 95 sobre Sainz. Necesitaba ganar o terminar P2 con Norris fuera del podio. La pole de la perfección. Colapinto logró la pole más dominante de su carrera, con un margen de medio segundo sobre el resto. La carrera fue una exhibición de dominio total. Colapinto lideró de principio a fin, gestionando los neumáticos a la perfección y manteniendo un ritmo inalcanzable. Norris, en un intento desesperado por mantener el ritmo, tuvo una salida de pista menor y terminó P5. Sainz finalizó P2.